las 6:38 en la línea y le agradezco mucho. Se encuentra el maestro Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo está, maestro? Gracias y buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Qué amable, maestro. Pues, ¿qué decir ante una tragedia como esta, la que se registró en Ciudad Juárez, Chihuahua? 40 migrantes muertos, Santiago. Así es, estamos, como lo ha dicho ya el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante una tragedia evitable, sin precedente en el ámbito de la migración en México. Hay antecedentes de pérdidas de vida de personas en condición de migración en albergues migratorios, pero nunca algo de esta magnitud, Azucena. Y pensemos tan solo un momento en cuál sería la reacción del gobierno mexicano si esto hubiese ocurrido en un recinto donde estuvieran privados de la libertad migrantes mexicanos en los Estados Unidos. De ese tamaño tendría que ser nuestra indignación ante lo que está ocurriendo ahora, y por eso es muy relevante nombrar las cosas con precisión. Las autoridades migratorias mexicanas acuden con mucha frecuencia a eufemismos y hablan de estaciones migratorias, de albergues, de retenciones y de aseguramientos, y con eso diluyen la responsabilidad del Estado en el resguardo de la vida y de la integridad de las personas migrantes. Hay que decir con toda claridad que estas estaciones migratorias son equiparables a cárceles, que las personas están ahí privadas de la vida y que por tanto el garante de su vida y de su integridad es el Estado. Una protesta de personas migrantes tiene que motivar a las autoridades a indagar cuáles son las causas que explican ese descontento y atenderlas, pero no se puede emplear una protesta de migrantes para responsabilizar a sus víctimas de su propio infortunio, porque una protesta puede causar un incendio, pero que se causen 40 muertes solo puede ocurrir cuando no hay protocolos para atender ese incendio, cuando las autoridades son negligentes y cuando se comportan con indiferencia, como lo vimos en los videos que han circulado. Con indiferencia, es que ni siquiera encuentro la palabra. Es muy impresionante ver, maestro Santiago, porque bueno, tú ya viste el video y seguramente muchos de los que nos escuchan también. Inicia el fuego como en la parte trasera, un par de metros de la reja, porque efectivamente no es un albergue, no los tienen en un hospedaje, los tienen en una cárcel. Están en una reja con candado. Uno de los migrantes incluso empieza a aparecer el fuego y uno de los migrantes intenta pues patear la puerta, intenta tumbar la puerta, y en lugar de que los agentes de migración abran el candado y los dejen salir, los abandonan a su suerte. A ver, ya era totalmente inaceptable que en la mañana, cuando no conocíamos este video, las autoridades quisieran responsabilizar a los migrantes del incendio diciendo, bueno, se quemaron unos colchones y entonces bloquearon la puerta y pues se calcinaron. No pudimos hacer nada, ¿no? Ya era inaceptable esa declaración, pero cuando vemos el video, esto es una negligencia absoluta, Santiago. Tiene toda la razón, hacen falta las palabras. Dije indiferencia, pero es un grado de inhumanidad, de barbarie, frente al dolor ajeno, inaudito e inadmisible en autoridades del Estado mexicano, y por eso debería detonarse una investigación del más alto nivel. Debería también haber mecanismos de responsabilización política. El titular del INM tiene que dar la cara y poner sobre la mesa su continuidad en el cargo. Y tiene que venir ahora el proceso, que es muy relevante, de identificación y repatriación de los cuerpos. Y penosamente ahí los antecedentes del Estado mexicano suelen ser también de mucha negligencia, de procesos inadecuados de identificación o de notificaciones a los familiares que en sus países aguardan el retorno de sus seres queridos, muy inhumanos. Y es importante atender esa parte también, que algunas familias estarán esperando. Y de fondo es urgente una revisión de la política migratoria en México, Azucena. Empezamos el sexenio con la promesa de visas humanitarias y lo estamos concluyendo con tragedias. Fíjate, y eso es inadmisible. Y ahora que lo dice Santiago Aguirre, es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, bueno, al inicio del sexenio era, vengan todos, ¿no? Bien recibidos los migrantes, y había estas declaraciones que, bueno, pues algunos les parecían excesivas, porque decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con los migrantes? ¿Cómo les vamos a ofrecer empleo, comida, casa y un larguísimo etcétera? Pero parecía un gobierno abierto
abierto a la migración, un gobierno humanista que ha terminado en este quinto año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con 40 migrantes calcinados o intoxicados, con migrantes abandonados por agentes de seguridad, por quienes se supone que tendrían que protegerlos, abandonados a su suerte para que fueran devorados por el fuego, con un señor, con el comisionado del Instituto Nacional de Migración absolutamente ausente, Francisco Garduño, e incapaz de dar una explicación, incapaz de dar la cara, mientras el secretario de Relaciones Exteriores en Monterrey paseándose en un Tesla, el secretario de Gobernación en la Ciudad de México diciendo, ese problema no es mío, ese problema es de Marcelo Ebrard. Es decir, todos se deslindan, Santiago, esto no puede seguir sucediendo. Así es una indiferencia y una ausencia de responsabilización política muy grave. Y nos parece que la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ya se pronunció sobre el tema desde Ginebra, esto está adquiriendo una escala internacional, es muy relevante porque pone el acento en decir, esta es una tragedia evitable, porque esto sucede cuando no se buscan alternativas a la detención de migrantes dentro de las políticas de contención migratoria. Y sin duda es un tema complejo que involucra la política exterior de los Estados Unidos, pero cuando México se dedica a detener migrantes, estas tragedias son las que pueden ocurrir. Fíjate, a eso iba, porque me hacen esta observación que los migrantes están siendo detenidos por agentes mexicanos que están haciendo las veces de oficiales de migración de Estados Unidos, que están levantando a migrantes enredadas, algo que no se había visto antes. Santiago, no sé si coincidas. Así es, totalmente. Tenemos un discurso soberanista, incluso ofensivo contra la observación internacional en derechos humanos, pero cuando se trata de hacer el trabajo sucio y detener aquí a los migrantes, hay una total subordinación en las políticas que son dictaminadas desde los Estados Unidos, y ha habido ahí una notable pérdida de soberanía a lo largo de este sexenio. Bueno, es muy importante estas puntualizaciones que hacen. No es un albergue, Santiago. Así es. De ninguna manera se puede diluir la responsabilidad del Estado. Estas estaciones migratorias, para todos los efectos prácticos, son cárceles, y entonces se activan los estándares internacionales que señalan con toda claridad que la responsabilidad de garantizar la vida, haya o no protestas, es del Estado. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho y vamos a ver qué sucede. Por supuesto que nadie va a asumir esta responsabilidad y desafortunadamente, Santiago Aguirre, cada que suceden estas cosas, estas tragedias, ya sea que migrantes en un tráiler, ya sea que migrantes murieron en un accidente automovilístico o que los mataron los grupos del crimen organizado, viene esta conversación, hay que revisar la política migratoria y luego no pasa nada. Lamentablemente es así. Hubo un incendio en 2020 en la estación migratoria de Tenosique. Hay incluso una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el tema. Las organizaciones que en terreno documentan estas realidades desde Chiapas hasta Tijuana no se han cansado de señalarlo, y sin embargo no se han adoptado medidas para evitar que situaciones como la que ayer ocurrió, se eviten. Ha circulado públicamente que esta estación migratoria tenía capacidad para albergar 60 migrantes y que en realidad estaba por encima de ese número la población real. Entonces, es un problema profundo y lamentablemente una tragedia evitable. Bueno, pues había por lo menos 8 más, por lo menos, ¿no? Porque algunos lograron salir, pero 40 muertos y 28 lesionados, nos dan 68. Me dices que había capacidad de 60 y había muchos más. Pero por lo menos. Pues Santiago, muchas gracias. Al contrario, Azucena, un gusto estar en tu espacio. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la línea.